Hola mis amados, que el Señor les bendiga muy ricamente. Qué bueno llegar hasta ustedes a través de este medio. Gracias a Dios por el clima que nos permite sacar nuestras chamarritas y cubrirnos. Cuide su salud. Le encargamos mucho y que el Señor le ayude a conservarla. Hoy con el tema ¿qué hacer si tu hermano peca contra ti? La advertencia sobre los tropiezos que nosotros veíamos en la semana pasada tiene la finalidad de evitar la vergüenza y los escándalos. Los versículos 3 y 4 del capítulo 17 de San Lucas comienzan diciendo, mirad por vosotros mismos. Y esta expresión es una apelación a la misericordia que podemos desarrollar. Perdonar no reduce la culpa del pecador, ni disminuye su castigo, ni evita los escándalos tampoco. Perdonar es una decisión, no es un sentimiento, nada más. Y cuando se cifra en un sentimiento, tiene muchas consecuencias después. Perdonar sana el corazón y libera de enfermedades. La fe y la misericordia y Dios nos pueden ayudar o nos ayudan a superar las mayores dificultades para perdonar a nuestros hermanos. Jesús demostró una humildad sin igual al lavar los pies a sus discípulos. Esto era algo que nadie había visto en ningún maestro y dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Primero, ¿qué hacer si tu hermano peca contra ti? San Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4 dije, hay condiciones y deberes si tu hermano peca contra ti, nos dice, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Muchos quisieran perdón sin arrepentirse, otros no perdonan pecados que no han reprendido. Si no reprendes lo que según la palabra de Dios es pecado, tu hermano no tiene la oportunidad de arrepentirse ni la oportunidad de perdonar, ni tú tienes la oportunidad de perdonarle. El pecado afecta la relación con mis hermanos. Hay quien cree que tienen que perdonar al prójimo sin reprenderlo, sin que se arrepienta y sin que pida perdón. Es muy simple y efectivo seguir el orden que el Señor ha establecido. Repréndele. Si se arrepiente, perdónale. No pedir perdón daña a la persona contra quien se cometió el pecado y también a la persona que lo cometió. Dios no pide que perdonemos a alguien que no se ha arrepentido. San Mateo capítulo 18 versículos 15 al 17 nos dicen, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, este es un tercer paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Cuarto paso, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué no hacemos lo que mandó Jesús? Pues no lo hacemos por evitar la confrontación. No nos quedamos callados ante el abuso, ante el pecado. Iglesia, ¿cuántas veces escuchas la voz del mundo en vez de escuchar la voz del Señor? Si tu hermano peca contra ti, repréndele a solas. Si se arrepiente, ganas a tu hermano. Si no, toma contigo dos o tres testigos, que es el segundo paso. Y si no los escucha, dilo a la iglesia, tercer paso. Y si no escucha a la iglesia, entonces hay que tenerlo por gentil y publicano. Eso es lo que el Señor hizo como ordenanza para que nosotros le siguiéramos. 4 pasos. Repréndelo. Si se arrepiente, perdónale. Si no te oye, pues toma contigo dos testigos para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Tercero, si no los oye, dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, cuarto paso, tenle por publicano. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia actual. Si tu hermano peca contra ti, no le digas nada, perdónalo. ¿Qué tal si le reprendes y no te escucha? Como quiera tienes que perdonarlo. Eso es lo que la sociedad dice. Eso es lo que Dios no dice.
El consejo apostólico es, según 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Hasta qué grado había llegado? Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Es decir, nadie le decía nada a aquella persona. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción o el que está haciendo tal cosa? Debemos lamentarnos en lugar de estar fríamente sentados. En otras palabras, la persona que no se ha arrepentido debe ser quitada, según 1 Corintios. 1 Corintios 5, 9 al 13, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, no absolutamente con todos los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, o sea, tendríamos que salir porque el mundo está lleno de eso. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera o siga siendo fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal persona ni aun comáis. Es decir, te invita a comer, no vayas. Ni lo invites a comer a tu casa tampoco. No hay que juntarse con tal persona. ¿Por qué razón? Dice el apóstol Pablo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ese es el juicio que debe llevar a cabo la iglesia, mis amados. Si no escucha a la iglesia, entonces hay que tenerlo como gentil. Es decir, alguien que vive sin ley, sin Dios, sin esperanza, o que adora a otros dioses. Por publicano, un traidor a la patria, un traidor a la fe. Solo haciendo eso, tiene más posibilidad de arrepentirse la persona, porque aceptándolo, nosotros le estamos dando la bienvenida al malo. Recuerde, Dios juzga a los de afuera. ¿No estamos nosotros para juzgar a los de adentro? Por supuesto que sí, la iglesia tiene esa autoridad. Según de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como hermano. El propósito no es rechazar a la persona, sino que se avergüencen y se arrepientan. Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nos dice Ezequiel capítulo 18 versículo 23, quiero yo la muerte del impío, eso dice Jehová, el Señor. No vivirá. ¿O acaso no vivirá si se apartare de sus caminos? Ahora, aquí, sin arrepentimiento, el pecado no es perdonado. Para que ocurra el arrepentimiento, se necesita la reprensión. Y si la persona no escucha a nadie, evítelo. Dios espera que se arrepienta. Y Dios siempre va a estar esperando que nosotros volvamos a Él con un corazón contrito y humillado. Mateo capítulo 18, versículo 18, nos dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado también en el cielo. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos. Está en nuestras manos reprender, está en nuestras manos arrepentirnos, está en nuestras manos perdonar. Debemos seguir la enseñanza de la palabra de Dios. Si alguien de nosotros ha sido reprendido, como el Señor ha establecido, y aún así no se arrepiente, hermano, tenga cuidado porque Dios lo va a juzgar. Que nosotros pasemos la reprensión de un hermano es poca cosa comparado con el juicio de Dios. En segundo lugar, ¿qué es el perdón?
Es un acto único o un proceso. ¿Qué es el perdón? ¿Esperamos hasta sentirnos listos para perdonar? ¿Exigimos que la otra persona se arrepienta o el perdón es algo que hacemos por nuestra cuenta? Si perdonamos, ¿significa que debemos regresar a una relación donde ha habido abuso? ¿Qué es el perdón? El perdón es liberar al infractor. El perdón es borrar los cargos. El perdón es quitar la distancia. Versículos 3 al 5. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. El perdón debe ser sincero. El término hermano, hermanos, el término hermano nos coloca en el contexto de relación familiar. Y nos recuerda que en familia es el lugar principal donde debe haber perdón. Porque ¿cómo te quitas de ser parte de una familia? Llevando la misma sangre, teniendo los mismos padres. ¿Cómo te zafas de eso? Ahora, en la comunidad de fe, los cristianos, más que cualquier otra persona, tenemos el deber de perdonarnos mutuamente. Porque somos una familia. La única manera de evitar ser parte de esta familia es apartarse de Dios, es volverse al mundo, es negar la fe. Según el versículo 4, el perdón opera en el ámbito del pecado. El perdón no niega ni ignora el pecado. No se trata de enterrar el pecado, suponiendo que el tiempo lo borra todo. No es cierto que perdonar también es olvidar. No, no es así. Cuando se añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, según Hebreos 10:17, que es Dios el que dice estas palabras. Y me quedo reflexionando un poco sobre esto. De ser así, Dios entonces no podría ser omnisciente. Y en la conclusión a que llego es que esto significa que no toma en cuenta contra nosotros nuestros pecados, pero que cuando nos arrepentimos nos perdona ampliamente. El pecado se confronta con valentía. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dice el versículo 3. Habla directamente con la persona. El perdón sin confrontación invalida el proceso. No se debe expresar con enojo, sino con el ánimo a que la persona se arrepienta. La restauración y la reconciliación, cuando hemos sido maltratados, la verdad es que lo que menos queremos es enfrentar al ofensor. Preferimos quejarnos y soportar el agravio en silencio, eludir la situación y retraernos. No olvide, si su hermano peca contra usted, vaya y repréndale, estando usted y él solos. Si le oye, ha ganado a su hermano. El perdón no es solo por mí. Jesús no nos perdonó por su bien, sino por nuestro bien. Más allá del beneficio personal, se trata de ganar al hermano. Hablando la verdad en amor, dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo o que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Ese es un buen recurso, Acordarnos que nosotros también podemos fallar y que podríamos caer en la misma situación que aquel. Y esto nos puede ayudar para hablar con el hermano. Si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois más espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Para lograr el perdón, el ofensor debe aceptar su pecado y arrepentirse. Esta debe ser la respuesta al ser confrontados por alguien que se interesa por nosotros lo suficiente como para tener el valor de enfrentarnos. Corrige al sabio, dice el proverbista, y te amará. Y la otra parte la omito porque es todo lo contrario. Proverbios 9:8. El arrepentimiento genuino va más allá de un usted disculpe. Eso ni es bíblico. San Lucas capítulo 17, versículo 4
Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento. Nos deja esa grave responsabilidad de tener que perdonarle 7 veces, hasta 7 veces al día. Bueno, no se trata de un lo siento, debe ser algo que exprese su actitud de arrepentimiento. En tercer lugar, el perdón se otorga con gracia y con generosidad. El mandamiento es, si se arrepiente, esto es una condición bien marcada. Si se arrepiente, perdónalo. El registro contra la persona perdonada queda en ceros a partir de ahí. 7 es el número que simboliza la perfección, aunque esta acción no debe tener límites. Pedro quiso ser generoso al sugerir, si mi hermano peca contra mí, debo perdonarle 7 veces. Y Jesús agregó algo tremendo allí. No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. San Mateo 18, 22. El perdón no se gana, el perdón se entrega con generosidad. Solo la persona agraviada puede perdonar. El tiempo puede mitigar el dolor, pero puede que no se olvide jamás el hecho. El perdonador te mira a los ojos y te dice esas difíciles palabras: te perdono. En muchos casos eso es motivo de mucho gozo y alegría. El que alguien reconozca, venga y te pida una disculpa. Bueno, ¿qué digo una disculpa? Perdón. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Perdonar limpia el récord, pero no constituye, no reconstruye la confianza. El perdón se otorga, la reconciliación se gana. El perdón cancela la deuda, no elimina las consecuencias. Una pareja, por ejemplo, una pareja violentada puede perdonar, pero no es sabio que vuelva a la relación enfermiza. Perdonar es tanto una decisión como un proceso. Hacerle frente a la realidad. ¿Qué tan grave fue la ofensa? ¿Qué tan profunda está la herida y si aún está abierta? ¿Qué relación hay con la persona? ¿Qué significa esa relación para la persona? El perdón rápido evita que nosotros procesemos el agravio. El perdón incluye una decisión interior y una declaración: te perdono. Afirmando que el problema está muerto y enterrado. Cuando nos venga a la mente, nosotros debemos entregarlo al Señor. No solo depende de la ayuda del Señor esto. Para evitar volver a reprochar la ofensa, se requiere decisión de perdonar. En el momento no es fácil, pero seguir perdonando la misma ofensa cada vez que aparezca en la memoria, ay, esa es la verdadera lucha. Porque a todos nos pasa, ¿cierto o no? Para concluir, ¿quién no ha tenido problemas desde la niñez? ¿Cuánto daño hemos recibido en alguna manera? Hemos recibido en nuestra vida violencia, insultos, traición, abandono, robos, desfalcos. Creo que la lista es bastante larga. Un momento de reflexión. ¿Cuántas heridas lleva usted en su cuerpo? ¿Recuerda dónde se la produjo? ¿Cuándo se la produjo? ¿Recuerda cómo ocurrió? Todas esas cosas se vienen a la memoria cuando nosotros nos vemos a la cara o cuando nosotros, revisando nuestro cuerpo, nos damos cuenta que tenemos una cicatriz y entonces viene a la memoria recurrentemente todas estas cosas. Usted querrá olvidarlo, pero siempre llega el recuerdo. ¿Sabe que así son las heridas del alma? Pero si perdonamos, entendemos mejor el perdón que recibimos de parte de Dios. Espero que esta reflexión pueda ayudarle. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que me das de llevar este tema a consideración de los hermanos. Cada uno tendrá su propio punto de vista y podrá analizar y podrá caer en la cuenta que es verdad.
o que hay algo que está faltando en esto. Por supuesto, no soy perfecto y no puedo decirlo todo en una sola plática. Pero te ruego, Señor, que tú me ayudes a tocar por lo menos esa parte sensible e importante, que nosotros sigamos el consejo tuyo y lo apliquemos a nuestra vida, en el nombre de Jesús.